Hola, buenas tardes a todos. Soy Andrés Mújica, el director del área de servicios corporativos de UFC. Bienvenidos y gracias a todos por asistir a este webinar donde vamos a intentar explicar las claves de la externalización de servicios corporativos y fundamentalmente pues los dos servicios que habitualmente encontramos o que de manera más habitual se externalizan, como pueden ser las nóminas, el proceso de administración de personal y la contabilidad. La duración prevista de este webinar es de unos 30 minutos. Intentaremos cumplir el horario previsto y no extendernos. Y si a lo largo de la presentación o con posterioridad surgieran dudas, al final estarán los datos de contacto nuestros para que podáis contactarnos y que podamos comentarlo. Y en cualquier caso, a través del chat de la aplicación podemos hacer al final un pequeño turno de preguntas y respuestas. ¿Cuáles entendemos que son las 5 claves que debemos trabajar o cuidar a lo largo de un proceso de externalización, ¿no? Pues básicamente es tener muy claras las razones que motivan esta externalización, sus pros y sus contras, ¿no? Ventajas e inconvenientes de la externalización, qué criterios y requerimientos tiene que cumplir el proveedor que seleccionemos y cómo debemos de seleccionarlo, cómo elaborar un buen plan de trabajo que nos permita a lo largo del proceso ver en cada momento en qué situación nos encontramos, en qué situación se encuentra el proceso de externalización o de cambio. Evidentemente el contrato, porque al final es el marco jurídico que va a regir la relación de externalización, y cómo conseguimos controlar la ejecución, porque al final con un proceso de externalización estamos esperando obtener unas ventajas, unos ahorros o unos cambios, y necesitaremos tener unos indicadores que nos den en qué grado estamos cumpliendo o no con los objetivos que inicialmente hemos fijado, ¿no? Llegando al primero de las razones, o el primero de los puntos claves, son las razones por las que estamos externalizando los servicios. Y aquí la tipología es múltiple. Podemos hablar de ahorros de costes, de mejora en la calidad de los procesos, necesidad de cambio ante procesos anticuados y que no están actualizados, un cambio normativo que nos impone cambiar, flexibilizar nuestra estructura de costes para adaptarnos con una mayor facilidad a cambios en carga de trabajo, en volúmenes, o eliminar burocracia. Si no tenemos claro esta definición de objetivos buscados previa a la puesta en marcha del proyecto, va a ser, voy a decir difícil, yo creo que casi imposible, medir con posterioridad el éxito o no del proceso de externalización, ¿no? ¿Qué es el outsourcing, ¿no? Es decir, oímos muchas veces utilizar esta palabra, pero yo creo que muchas veces hay dudas sobre cuál es el alcance real, ¿no? del outsourcing. En el fondo es con una definición académica podríamos decir que es una estrategia de gestión empresarial que consiste en contratar a un proveedor la realización de un servicio que anteriormente desarrollaba la empresa con personal y recursos propios. Pero en ningún caso tenemos que confundir el outsourcing de servicios con la subcontratación de mano de obra, que en momentos puntuales del tiempo podemos necesitar para suplir periodos de ausencia, enfermedad o cargas de trabajo o puntas de trabajo en los que requerimos, en vez de 2 o 3 personas, o sustituir a una serie de recursos. Porque en el outsourcing lo que estamos haciendo es externalizar completamente un proceso, una función o una tarea, no simplemente buscando a alguien que reemplace lo que ahora mismo estoy haciendo con un recurso interno. Decíamos antes que es necesario tener muy claro cuáles son las razones, pero también es evidente que es necesario que los procesos a externalizar estén claramente definidos y documentados. Si no tengo muy claro cómo realizo una tarea, va a ser muy complicado que consiga externalizarla
con éxito, porque vamos a estar siempre dudando de cuál es el siguiente paso dentro de una cadena de trabajo. Y aquí, en el caso de una empresa que se está implantando y que es una filial, por ejemplo, de una matriz internacional, pues puede ser relativamente simple trasladar determinados procesos que se llevan a cabo en la empresa matriz a una tipología local. En otros casos partimos de la base de que esa empresa está poniendo en marcha una serie de procesos o de servicios sobre los que no hay un proceso claro. Si no lo hay habrá que pintarlo, ¿no? Pero lo que no podemos es externalizar algo y no saber cómo tiene que ser ese algo, porque si no vamos a depender siempre de la buena fe, de la voluntad o de las ganas que tenga el proveedor. Dentro de esos 5 pasos hablábamos del segundo, ¿no? Es decir, qué criterios y requerimientos debe de cumplir nuestro proveedor y debemos de valorar a la hora de seleccionar al proveedor adecuado. Pues aunque la economía es un aspecto fundamental, los costes, los procesos de selección de proveedor que se basan única y exclusivamente en el precio, el resultado final suele tender al fracaso, porque a veces lo barato resulta claro. Es una frase muy manida, pero que creo que tiene mucho sentido. Hay determinados factores que son tan importantes como el coste, como es la experiencia en nuestro sector, porque una experiencia en el sector de actividad de nuestra compañía nos va a permitir que haya una mayor rapidez en el proceso de adaptación a las peculiaridades de nuestro sector, a entender la casuística específica de nuestra empresa. Referencias de clientes previos de nuestro proveedor, porque eso nos va a dar confort sobre la calidad de sus servicios, que nos permitan hablar abiertamente con esos clientes de nuestro proveedor y podamos plantearles nuestras dudas y que nos den feedback sobre cómo ha sido la manera en la que nuestro proveedor o nuestro posible proveedor ha tratado esos problemas. Que haya flexibilidad a la hora de definir los procesos a externalizar, ¿no? Que no nos impongan un proceso. Es cierto que tiene que haber un fit, ¿no? Un ajuste entre lo que nosotros pretendemos y lo que puede nuestro proveedor darnos, ¿no? Pero el proveedor fundamental lo que se tiene que adaptar es a nuestras necesidades, a lo que nosotros necesitamos. Y aquí, por ejemplo, en el caso de la nómina, es muy importante tener en cuenta pues que un centro de cálculo es eso, un centro de cálculo que calcula nóminas, pero no llevan a cabo el proceso continuo o el proceso completo de administración de personal, de elaboración de contratos, revisión, cláusulas de convenio, prevenir finalizaciones de contrato, prórrogas, etcétera, ¿no? La escalabilidad de los recursos de nuestro proveedor para hacer frente a nuestro crecimiento o a nuestro decrecimiento. Al final estamos buscando un proveedor que va a vivir con nosotros un periodo entre medio y largo de tiempo y que tiene que en cada momento estar dándonos lo que nosotros necesitamos, tanto en volumen como en calidad. Por lo tanto, tiene que ser alguien que sea capaz fundamentalmente de crecer con nosotros, porque ese es el objetivo que entiendo casi todas las empresas tienen, ¿no? Que es progresar y tener cada vez más negocio. Es muy importante disponer de procesos que garanticen la gestión de la calidad. Aquí hay muchas maneras de garantizarla, normas ISO, procesos internos de control de calidad, de gestión de incidencias, porque eso nos va a permitir detectar errores antes de que se produzcan y en el caso de que se produzcan errores poner en marcha medidas inmediatas que palíen el impacto que pueden tener sobre nuestra empresa. Y sobre todo hablando de la gestión o la administración de personal, la externalización de la nómina, las políticas de protección de datos que lleve nuestro proveedor. Tenemos que entender que nosotros somos titulares de un fichero en el que tenemos toda la información o información muy confidencial de nuestros empleados. Vamos a tener que ceder esa información a un tercero para que gestione su nómina y hay un riesgo evidente si se gestionan inadecuadamente de que puedan producirse contingencias en materia de prevención de protección de datos, ¿no? Entonces tenemos que garantizar
pues en muchos casos nosotros nuestra recomendación, y siempre que comenzamos a trabajar con un cliente solemos firmar un contrato específico para protección de datos en la que garantizamos cuáles nuestras herramientas de trabajo para prevenir problemas en esta parte. El tercero de los puntos de los que hemos hablado es la elaboración de un plan de trabajo, ¿no? Ya sabemos lo que queremos hacer y ahora tenemos que definir qué pasos vamos a llevar o cómo vamos a llevar a cabo ese trabajo. Hay múltiples cosas que deben de contemplarse en ese plan de trabajo, pero desde el principio tienen que quedar claramente definidas y documentadas las tareas que estamos trasladando al proveedor, cuáles son los plazos de ejecución de cada una de esas tareas, los responsables que forman parte del proyecto, del proceso, quién es el responsable por parte del cliente, quién es el responsable por parte del proveedor, dentro de cada una de las tareas a quién corresponde la responsabilidad de su plazo de tiempo y en forma, las dependencias entre las distintas tareas integradas en el proceso, de manera que si en algún momento tenemos una ruptura del proceso, sepamos qué tareas posteriores van a quedar condicionadas, retrasadas o directamente imposibles de realizar como consecuencia de este problema. Y lo que es todavía más importante, mucho más prácticamente que todo lo anterior, que es los planes de contingencia en caso de que se produzcan incidencias en la ejecución de estas tareas, ¿no? Que desde el principio tengamos definidos pues, en procesos tan críticos como las declaraciones fiscales, qué ocurre si no puedo realizar la declaración de IVA, qué planes alternativos, qué ocurre si tengo un problema con la nómina, cómo puedo solventar, por lo menos en un corto plazo inmediato, y cómo hago en adelante, pongo medidas para que esto no vuelva a pasar, ¿no? El cuarto aspecto que mencionábamos como fundamental es el contrato, ¿no? El contrato es un punto clave para garantizar el éxito del proceso, ¿no? Debe de contener todo lo negociado y acordado entre el proveedor y el cliente, ya que se trata, evidentemente, es un documento de naturaleza jurídica, pero es imprescindible que incluya claramente identificados los objetivos buscados con el proceso, el alcance de los servicios acordados, lo que no está en el alcance no forma parte del contrato y por lo tanto no implica que no se haga, pero probablemente será contenido para un pedido adicional o para una gestión diferenciada. El plan de trabajo que acordamos para la ejecución de las tareas encomendadas y las herramientas de control que definimos para supervisar la correcta ejecución de los servicios contratados. Y aquí es la palabra famosa, el SLA, ¿no? El Service Level Agreement. Bueno, pues es decir, cómo medimos los niveles de calidad del servicio y los niveles y los tiempos de respuesta ante cualquier circunstancia que se pueda dar a lo largo de la vida del contrato. En el fondo, al final lo que intentamos es evitar las posibles malinterpretaciones y no dejar nada al albur del espíritu del contrato, eso que muchas veces hemos oído hablar, ¿no? El espíritu del contrato no, es la letra. Lo que pasa es que la letra tiene que estar perfectamente clara para que no se produzcan problemas, ¿no? El quinto y último, punto clave, ¿no? Aspecto clave en la externalización, el control de la ejecución. Esto suena como muy potente, ¿no? Es decir, ¿qué es el control de la ejecución? Yo tengo un compañero, amigo, que habla de que siempre delegar no es aplicar, ¿no? La externalización de servicios en el fondo consiste en delegar en un tercero la ejecución de una serie de tareas que por el motivo que sea, económico, técnico, de volumen, decidimos no realizar internamente, pero en ningún caso puede entenderse como una aplicación de esas tareas. La responsabilidad última va a ser siempre de la empresa, ¿no? Y debe ser siempre responsabilidad del cliente el control de la ejecución, aunque es cierto que el proveedor puede facilitar al cliente ese control de la ejecución, ¿no? Para garantizar el éxito es clave establecer los elementos de control y supervisión, que son múltiples, pero puede ser el reporting, comités de seguimiento,
que nos permitan tener la seguridad de que los trabajos que se están ejecutando se están haciendo de acuerdo con lo previsto, ya que esto nos permitirá poner en marcha medidas para corregir las desviaciones detectadas antes de que estas sean diferencias o problemas insalvables. Estos son básicamente los 5 aspectos que entendemos como claves o críticos en el proceso de externalización. Cuando hablamos de proceso de externalización, nos podríamos hablar también en un sentido mucho más amplio de un cambio de proveedor, ¿no? Cuando tenemos externalizada la nómina o la contabilidad y queremos cambiar a un nuevo proveedor, todos estos aspectos, todos estos 5 claves que hemos mencionado, tienen la misma importancia, porque en el fondo pues, tenemos que tener muy claro qué pretendemos con el cambio, tenemos que definir o tenemos que elegir el proveedor que sea capaz de cumplir con lo que nosotros necesitamos, tenemos que elaborar un buen plan de trabajo que permita la transición de un proveedor a otro, tiene que haber un contrato que ponga luz en todos los aspectos que van a formar parte de la prestación de servicios, y tenemos que controlar la ejecución, tanto la ejecución del traspaso como la ejecución posterior recurrente del nuevo proveedor. Me gustaría acabar simplemente hablando un poco de qué es USC y qué hacemos en USC, ¿no? En 2 minutos. Nosotros, USC es una empresa que tiene ahora 47 años, con 2 oficinas, 85 empleados, Barcelona y Madrid, 12 nacionalidades trabajando dentro de esta Torre de Babel, 9 idiomas, nos entendemos bastante bien, 2.000 empresas, más de 2.000 empresas, ¿no? Han logrado a lo largo de estos años establecerse tanto en España como a nivel internacional. A nosotros nos gusta decir que somos una fábrica de empresas de éxito, perdón. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo fundamental a lo largo de todos estos años es ayudar a nuestros clientes a construir empresas, y que además sean empresas de éxito, sostenibles y con los máximos estándares, ¿no? Esta ayuda, este trabajo que nosotros hacemos con nuestros clientes, lo articulamos básicamente en cuatro pilares, que son los 4 pilares fundamentales que entendemos que cualquier empresa, para operar de forma excelente, tiene que tener. De hecho, se me hace difícil mirar al exterior y ver empresas de éxito que no tengan estos 4 pilares sólidamente establecidos. El primero es en el que todos probablemente vamos a pensar al principio, que es vender, más negocio, y aquí trabajamos pues desde diseñar el modelo del concepto de negocio, poner en marcha su aceleración comercial o el desarrollo internacional. Básicamente consolidar su operación comercial para vender más. El segundo pilar fundamental es gestionar el talento. Al final, el activo fundamental de una empresa son las personas que trabajan dentro de ella, porque son las que en el día a día llevan a cabo la misión y la visión de la empresa. Y aquí trabajamos desde el diseño de la organización, captar el talento, desplegar procesos y luego operar, ¿no? Gestionar la nómina. El tercer aspecto fundamental en todo el tercer pilar, perdón, es mantener las finanzas bajo control, tener una buena visión de las finanzas y gestionar la contabilidad y la tesorería de una manera eficiente. Esto permitirá tomar decisiones adecuadas, financiar a medio y a largo plazo la compañía de una manera eficiente y evitar problemas, ¿no? Y el último, y no menos importante, es el cumplimiento legal y fiscal. Aquí es donde muchas veces las empresas, y sobre todo las nuevas empresas o las pequeñas empresas, utilizan soluciones comillas, baratas, que al final acaban siendo caras, ¿no? Y es donde debemos de tener un control exhaustivo del cumplimiento legal y fiscal de las obligaciones de la compañía para que no nos encontremos a medio o largo plazo problemas con Hacienda o con registros que pueden condicionar la viabilidad de la compañía más allá
de que el producto o de la operación que tenemos en marcha sea o no viable, ¿no? ¿Cómo hacemos nuestro trabajo en UVC? ¿Cómo llevamos todo esto a la práctica? Pues básicamente a través de cuatro acciones que son muy fáciles de entender, ¿no? Entender las necesidades concretas del cliente, diseñar una solución que se adecue a esas necesidades, ponerla en marcha, testar que funcionan y a partir de ahí ejecutar y medir el cumplimiento o el grado de solución al problema del cliente y evidentemente a través de la iteración y el análisis continuo detectar cuándo dejan de cumplir o se dejan de cumplir esas necesidades o de cubrir esas necesidades para diseñar, rediseñar, adaptar el modelo y poner en marcha nuevas medidas que solucionen esos problemas. En el caso de que alguno de vosotros tenga alguna pregunta, quiera hacer algún comentario, es el momento. En cualquier caso, nuestros datos de contacto están aquí. Pasamos, si queréis, a una breve ronda de preguntas. Bueno, parece que nadie, no sé si entender que todos lo habéis entendido perfectamente y que no hay ninguna pregunta o que probablemente no nos apetece. Vamos a esperar un minuto más y en de que no se produzca ninguna pregunta, pues directamente daremos por cerrada la sesión. En cualquier caso, agradecer a todos el interés y ponernos a vuestra disposición para resolver cualquier duda o comentar cualquier aspecto relacionado con el objeto del webinar o cualquier aspecto relacionado con el trabajo que nosotros hacemos en UVC. Para aquellos que no lo tengan localizado, nuestra web es www.ivc.irlanda-valencia-cádiz.es. Una vez finalizado el webinar, os vamos a enviar a todos una pequeña encuesta para que valoréis la presentación, cómo se ha producido, calidad, aspectos técnicos de la presentación y os enviaremos una versión reducida de la presentación para que lo tengáis disponible. Como no hay preguntas, lo dicho, muchísimas gracias a todos y esperamos volver a veros lo antes posible. Un saludo.